Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando de un partido un tanto particular. ¿Y por qué es particular? Porque la reserva perdió por primera vez en lo que va del campeonato y obviamente debido a que ya estamos en las instancias finales, en los mano a mano, el equipo conducido por Borrelli quedó eliminado del actual torneo. Cayó en el River Camp 2-0 ante Sarmiento de Junín, un equipo que tuvo muchísimas bajas debido a que hay muchos casos de coronavirus en el plantel. Vamos a repasarlos en este video y además obviamente porque hay futbolistas que tuvieron que participar de los partidos con la primera en la Copa Libertadores, por lo que tampoco estarán disponibles en este compromiso ante Sarmiento. Fue un muy buen torneo de la reserva que lamentablemente por todo lo que sucedió en la última semana se terminó quedando sin el título y sin la posibilidad de disputar la final. Empecemos. 14 bajas en total tuvo que suplantar Juan José Borrelli para este compromiso, teniendo en cuenta obviamente a todos los futbolistas que ha utilizado en este ciclo. Después a lo mejor hay algunos a los que no iba a usar porque hubieran estado abocados al equipo de primera división, pero aún así, teniendo en cuenta todos los jugadores que utilizó durante los partidos de este campeonato, en total le faltaron 14 futbolistas. Repasemos cada uno de ellos. Franco Petroli por coronavirus, Tomás Lecanda fue titular en el partido de la Copa Libertadores y seguramente esté convocado para el partido ante Fluminense. Leandro Peña, coronavirus. Tomás Gutiérrez, lesionado, se encuentra desgarrado, de hecho se resintió de su lesión luego de haberse recuperado en el partido del pasado viernes ante Independiente. Felipe Peña, al igual que Tomás Lecanda, está formando parte del plantel de primera división y debutó con la camiseta de River el pasado miércoles ante Independiente Santa Fe. Y después el resto son todos casos de COVID: Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Tomás Galván, Axel Encinas, Pablo Cáceres, Daniel Lucero, Lucas Beltrán y Benjamín Rolheiser. Además, obviamente dio positivo Flavián Londoño Bedoya, que además de tener COVID, hubiera estado en la etapa final de un desgarro, por lo que de no haber dado positivo, tampoco sabemos si hubiera estado disponible para este compromiso. Creo que desde el arranque no hubiera estado, pero aún así hay que tener en cuenta que dio positivo y por eso tampoco estuvo disponible. Si tomamos en cuenta el partido ante Independiente del viernes pasado, en el que River clasificó a las semifinales ganando por 4-2, solamente repitieron dos futbolistas: Mauricio Camargo, el lateral derecho, y Santiago Montiel, el lateral izquierdo. Borrelli se vio obligado, por todas estas bajas que mencioné anteriormente, a realizar 9 modificaciones, a hacer debutar a 2 jugadores por primera vez en la reserva desde el arranque y a otros 3 durante el transcurso del partido a la hora de realizar modificaciones. ¿Cómo formó la reserva en este partido ante Sarmiento? El arquero fue Leo Díaz, que tiene la particularidad de haber debutado antes en la primera división. Fue el arquero que estuvo en el superclásico pasado defendiendo el arco de River. Hoy le tocó hacer su debut en la reserva luego de haber estado en el banco de suplentes en 17 ocasiones. Lateral derecho y capitán del equipo, Franco Camargo. La dupla de centrales estuvo conformada por Román Suárez y Luciano Monzón. Santiago Montiel de lateral izquierdo. Los 3 mediocampistas fueron Nahuel Casasola, Valentín Matlis y Franco Alfonso, y haciendo las veces de enganche, aunque no es enganche porque generalmente juega de interno, estuvo Esteban Fernández, mientras que los 2 delanteros fueron el colombiano Oswaldo Valencia y Joaquín Panichelli, que es el otro futbolista junto con el arquero Leo Díaz, que tuvo que hacer su debut absoluto en esta categoría debido a la gran cantidad de bajas. Para que se hagan una idea también de la gran cantidad de jugadores con los que no pudo contar Borrelli, en el banco de suplentes, conformado por 7 jugadores, hubo 5 que estuvieron por primera vez en la reserva. Estamos hablando de Agustín Gómez, el arquero, Manuel Guillén, Kevin Colli, Federico Moreno y Axel Batista. Los otros 2 los completaron Felipe Salamoni y Mauricio Camargo, que ya habían tenido minutos en primera división y de hecho han sido titulares en algunos compromisos. Y como se suponía, y debido a la gran cantidad de bajas, porque ni siquiera pudo disimular algunas de estas ausencias con jugadores que normalmente son suplentes, porque la realidad es que le faltaron muchísimos futbolistas a Borrelli para armar el equipo, y está claro, River jugó seguramente el peor partido
de lo que va del campeonato, un equipo que venía invicto y una pena porque sin ninguna duda era el mejor equipo de la categoría y tenía a los mejores en cada una de sus posiciones, y la realidad es que se veía que podía salir campeón. Lamentablemente, y a lo mismo que le pasó a la primera, si bien el equipo de Gallardo todavía tiene chances de clasificar en la Copa Libertadores al octavo de final debido al partido épico que tuvo el pasado miércoles ante Independiente Santa Fe, la reserva se ha quedado sin el título, más allá de haber realizado un excepcional torneo, porque muchísimos de estos jugadores que jugaron este campeonato con River van a ser tenidos en cuenta por el muñeco para la primera división, y de hecho muchos de ellos ya están haciendo sus primeros pasos en primera y hasta están siendo considerados para formar parte de la próxima pretemporada que va a realizar River a mediados de junio de este año. En el primer tiempo solo hubo llegadas aisladas por parte de los dos equipos, ninguno de los dos sacó ventaja. Sarmiento, más allá de que sabía de la gran cantidad de bajas que tenía River, hizo un encuentro muy inteligente y nunca se desacomodó dentro del campo de juego para que River no lo pudiera agarrar mal parado, porque más allá de que River tuviera muchas ausencias, la realidad es que los jugadores de River son buenos y son de los mejores en esta categoría. La mayoría de los titulares no estaba, pero había muchos que habían tenido una muy buena competencia durante lo que fue todo el transcurso del campeonato. En el segundo tiempo, 12 minutos, llegaría la apertura del marcador y ahí fácilmente se puede decir que el partido no que se terminó, pero a River le costó muchísimo recuperarse. Golazo de Luciano Gondou, jugador que pasó por la reserva de River y que hoy es una de las figuras del equipo de Junín, que estará enfrentando, recordemos, en la final a Boca. Podría haber habido finales superclásicos, recordemos que también en el torneo regular, digamos en la primera fase, cuando River y Boca se enfrentaron, el Millonario ganó 1-0 en condición de visitante, por lo que pudo haber habido una revancha de aquel compromiso que lamentablemente no se va a dar por esta derrota del Millonario. A los 18 del segundo tiempo, Borrelli se vio obligado a hacer debutar a otro juvenil en la reserva. Estamos hablando de Axel Batista, que estaba a préstamo desde Quilmes en lugar de Franco Alfonso, pero tan solo 2 minutos después llegaba la resolución y ahí sí, el partido estaba liquidado. Gol de Federico Paradela, el primo de José Paradela, jugador que está en el actual plantel de River, marcaba el segundo de Sarmiento y el partido ya estaba totalmente terminado. River quedó sin respuesta más allá de los últimos 2 cambios que hizo Borrelli. A los 23 minutos otro debut, Federico Moreno ingresó en lugar de Lucas Monzón, mientras que a tan solo 1 minuto del final, Kevin Colli, quinto jugador que hacía debutar Borrelli en este partido, ingresaba por Joaquín Panichelli. Lamentablemente River no pudo llevarse este triunfo, quedó eliminado en semifinales, terminó perdiendo 2-0 contra Sarmiento de Junín. Vamos ahora a repasar para terminar lo que fue el torneo de la reserva, un campeonato a mi entender espectacular. Si bien es cierto que el campeón va a terminar siendo el mejor, porque tampoco hay que quitarle méritos ni a Boca ni a Sarmiento, que hicieron un muy buen torneo, la realidad es que River hasta el partido de ayer no solamente era el mejor equipo, era el más eficaz, el que mejor se defendía y el único invicto del campeonato. Tuvo la mala suerte, al igual que lo que pasó con el plantel de primera, de tener muchísimos casos de COVID que hicieron que tuvieran muchísimas bajas para este compromiso y también para afrontar la recta final de este campeonato, porque también hay que tener en cuenta que la final no se va a jugar el próximo viernes como estaba establecido por todo el tema de las restricciones, y que también se ha suspendido las semifinales de la Copa Liga Profesional, por lo que en caso River de haber ganado, a lo mejor hubiera podido contar con muchos de los jugadores que no estuvieron a disposición para este compromiso de semifinales, aunque también hay que tener en cuenta que si hubiera sido muy adelante, a lo mejor el equipo no estaría con la misma ímpetu y preparado de la misma manera con la que llegó a estas semifinales. De los 15 partidos que disputó en el torneo, ganó 11, empató 3 ante Central, ante Arsenal y ante Aldo Civi, y solamente perdió 1, este compromiso final en semifinales ante Sarmiento. Marcó 31 goles con Flavián Londonio Bedoya como máximo goleador y con Daniel Lucero. También quiero destacar a este delantero que hizo su debut en el Superclásico, porque cuando Londonio Bedoya se desgarró, la realidad es que Lucero lo reemplazó de muy buena manera y terminó siendo clave en la parte final de la primera fase y también en el partido contra Independiente. En el arco, Petroli siempre dio seguridad. Lecanda es un futbolista que está llamado a ser el futuro 2 de River, quizás no en un
futuro tan cercano, ¿no? Porque cumplió 19 años en enero e hizo su debut con creces en el partido contra Independiente de Santa Fe, pero de acá a 1 año y medio o 2, casi con seguridad que ojalá que con Gallardo como entrenador lo va a tener en cuenta, mientras que en el mediocampo Felipe Peña como mediocampista central y Tomás Galván haciendo de enganche fueron quizás los mejores futbolistas en ese sector. River terminó jugando un muy buen torneo, tuvo una muy buena participación y más allá del resultado final hay que tener en claro que hay pibes para rato y que seguramente en un futuro le van a dar muchas alegrías a la primera división del club. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.